¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a guiar un día con la resolución de problemas de Olimpiadas. Y entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Eh, Dice, un avión vuela, un problema de Olimpiada rusa, interesante. Dice, un avión vuela primero horizontalmente por una línea recta con una velocidad de 720 kilómetros por hora. ¿Ya? Y luego dice, determinen cuánto tendrá que cambiar la velocidad del avión si éste, permaneciendo en el plano horizontal, describe una circunferencia de radio 8 kilómetros, ¿correcto? ¿Ya? Y la parte dice, ¿cuál será en este caso el ángulo de inclinación de las alas del avión con el horizonte, o sea, respecto del horizonte? Pero que hay que tener en cuenta algo, dice, la fuerza de sustentación del avión es perpendicular al plano de las alas y es proporcional al cuadrado de la velocidad. El coeficiente de proporcionalidad se puede considerar el mismo en ambos casos. La aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ya. Entonces, dice que inicialmente tú tienes un avión, ¿correcto? Tienes un avión que vuela horizontalmente, ¿no? ¿Correcto? El avión, ¿no? Dice que vuela horizontalmente y que su velocidad es 720 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces vamos a transformar primero 720 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no? Entonces empezamos en un kilómetro, hay 1000 metros, ¿no? En un kilómetro, 1000 metros, y en una hora hay 3600 segundos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vamos acá. Ahora hay 3600 segundos. ¿Correcto? ¿Sí? Acá vamos a ver. Muy bien. Entonces, kilómetro y kilómetro se va. eh, Hora y hora se va. Luego tenemos 2 de acá, se va con 2 de acá. 36 una, 36, 20, ¿no? Y esto nos va a dar 200 metros por segundo. 200 metros por segundo. ¿Correcto? ¿Sí? 200 metros por segundo. Listo. Entonces ya tenemos eso de ahí. 200 metros por segundo. O sea, él se mueve con una velocidad de 200 metros por segundo. ¿Está bien? Y lo que te preguntan, ahora, este señor está sometido a dos fuerzas, importante, solo vamos a mover un poquito, por acá lo vamos a mover un poquito para abajo, ¿ya? Acá este señor está sometido a dos fuerzas. Primera fuerza a la cual está sometida es el peso, ¿correcto? Que sería mg. En verdad no me dicen cuánto vale el peso. Y la otra fuerza a la cual está sometida es el peso de sustentación del aire. Correcto, esta es la fuerza, perdón, de sustentación del aire. Y dicen que esta fuerza, acá lo dice, ¿no? La fuerza de sustentación del avión es perpendicular al plano de las alas, es perpendicular a este plano, están las alas, y es proporcional al cuadrado de la velocidad. Ya sería b por v cuadrado. ¿Correcto? Así, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. Entonces b por v cuadrado. Ya, entonces eso tenemos. Entonces aquí se supone que el avión se está moviendo, y ese es un dato importantísimo, se está moviendo en línea recta, sí, horizontal. Es decir, no sube ni baja. Entonces, si no sube ni baja, quiere decir que está en equilibrio en el eje vertical. En esta vertical está en equilibrio. Entonces, de acá yo digo que la fuerza de sustentación, correcto, debe ser igual al mg. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice. ¿Está bien? Listo. Ya. Y de pronto dice que determine la primera pregunta, ¿en cuánto tendrá que cambiar la velocidad del avión si éste, permaneciendo en el plano horizontal, describe una circunferencia de radio 8 kilómetros? Bien, entonces el radio que va a describir es 8 kilómetros, lo transformamos a sistema internacional, sería 8000 metros. ¿Ya? Es decir, él estaba viajando bacán en su órbita, perdón, en su trayectoria horizontal, y de pronto comienza a describir una circunferencia en el mismo plano horizontal, ¿ah? Correcto, en el mismo plano horizontal. Entonces, esto más o menos sería así. Esto más o menos
Esto más o menos sería así, ¿no? A ver, más o menos sería así. Si yo veo desde arriba, si yo veo desde arriba la órbita de este señor, ¿correcto? Si yo veo desde arriba, yo vería que el avión, ¿correcto? Comienza a describir, ¿no? Yo vería el avión que se está moviendo con una cierta velocidad, ¿correcto? Con una cierta velocidad. Yo vería que él está describiendo esta órbita, acá. Y esta órbita tiene un radio, ¿correcto? Tiene un radio. Y dicen que ese radio es de 8 kilómetros u 8000 metros, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, desde arriba, esto es vista desde arriba, ¿no? Vista desde arriba. Me pongo arriba del avión y yo veía que él comienza a describir. Recuerda que él venía inicialmente en esta trayectoria, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves ahí, no? Recuerda que la gravedad está entrando. La gravedad está entrando. Ya. Pero para que describa eso, el avión tiene que inclinarse un poco. Correcto, el avión tiene que inclinarse un poco. Entonces, pero primero veamos esto de acá. Lo primero que tienes que asegurarte, correcto, es que este señor tiene una cierta velocidad que va a ser diferente a la velocidad que traía, que era 200 metros por segundo. Correcto. Ya. ¿De qué velocidad adquiriría? Ya. Entonces, lo primero que me dicen después es en cuánto debe inclinarse el avión. El avión tiene que inclinarse un cierto ángulo para que pueda describir esa órbita, esa trayectoria circular. Correcto. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar cómo es que sale esa inclinación. ¿Correcto? O sea, nuestro avión sería más o menos así. Nuestro avión estaría inclinado así. O sea, acá tú verías la nariz del avión y aquí estarían sus alas. ¿Lo ves ahí? ¿Sí? ¿Lo ves? Ya. Entonces, el radio R de color rojo que tú veías allá, visto desde arriba, sería este radio de acá. ¿Ven? Este radio de acá sería. Entonces, yo selecciono esto. Eh, Copy. Paste. ¿No? Yo lo voy a poner por acá. ¿Está? Y esto lo voy a dejar acá. Pero lo voy a borrar. Ya está. Y entonces tú lo que verías sería esto de acá. Mira, este es el centro O, ¿ya? Y acá nosotros tenemos el centro O. ¿Bien? Y esto lo voy a borrar. Para hacer esto. Son dos vistas. O sea, es la vista de la nariz del avión atrás del palo. ¿Sí? O sea, aquí, quiero que se dé cuenta de esto, la velocidad es saliendo. Aquí la velocidad es saliendo y aquí la velocidad es entrando. ¿Lo ves, no? O sea, el avión sale, correcto, el avión sale de la hoja, completa una vuelta y luego vuelve a entrar a la hoja. ¿Sí? Lo ven así, ¿no? O sea, sería así, este es el avión, sería así, miren voy a agrandar esto. Ya, mira, el avión sale, tú verías de acá, el avión sale, ¿no? El avión sale de acá, ¿y lo ven? Sale de la hoja, da una vuelta, una circunferencia y luego vuelve a entrar a la hoja. ¿Correcto? Sí, muy bien. Listo, entonces eso era lo que está pasando ahí. Entonces, el radio R es esto de acá. Radio R. Entonces, si nosotros dibujamos nuevamente el diagrama de cuerpo libre, lo primero que tendría sería su peso, pues, ¿no? Peso, su peso, ¿no? Y esto sería su peso. Primero sería el peso. Y luego sería la fuerza de sustentación del aire, ¿no? Y la fuerza de sustentación del aire sería. Porque recuerda que la fuerza de sustentación es perpendicular a la línea que pasa por las alas. Ellos te dicen claramente ahí, ¿no? La fuerza de sustentación es perpendicular al plano de las alas. Lees ahí, ¿no? Ya.
Entonces, como es perpendicular al plano de las alas, es así, ¿no? En este caso de acá, la fuerza de sustentación sería así, ¿correcto? Y el peso sería esto de acá. ¿Lo ves? Entonces, este sería el peso, mg, este sería mg, y esta es la fuerza de sustentación ahora. Pero recuerda que la fuerza de sustentación, ¿no? En dos posiciones que he colocado ahí, la fuerza de sustentación es proporcional a la velocidad. Acá la velocidad es otra. La velocidad ya no es 200 metros por segundo. 200 metros por segundo era cuando se movía en línea recta horizontal. Aquí está dando una vuelta. Está saliendo de la hoja, da una circunferencia, da una vuelta, media vuelta y regresa nuevamente a la hoja. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, obviamente esto forma un cierto ángulo, ¿no? Acá lo voy a poner, cierto ángulo. Ahí. Entonces tú tienes que descomponer esta fuerza. Y cuando tú descompones esta fuerza, tú te das cuenta de lo siguiente, ¿no? Acá hay una componente, que es la componente vertical, y acá hay otra componente, que es la componente horizontal, por así decirlo. Entonces acá sería fuerza de sustentación por coseno de teta, ¿correcto? Y acá tú tendrías fuerza de sustentación por el seno del ángulo teta, ¿correcto? Y entonces date cuenta que este señor siempre permanece en la misma horizontal, ¿correcto? O sea, mira otra vez, voy a agrandar esto. A ver, así, ¿no? Esto está aquí. Entonces el avión da vuelta en este plano horizontal siempre, ¿correcto? Me explico mejor. Si este es el plano, que es el libro, el avión está dando una vuelta así, sobre el plano del libro. ¿Te das cuenta? No sube ni baja, siempre está en el mismo plano horizontal. Entonces, como el avión no sube ni baja, como el avión no sube ni baja, porque está en el mismo plano horizontal, eso es lo que te dice, ¿no? El plano, ¿no? El avión, ¿no? El avión describe una circunferencia en un plano horizontal, ¿no? Describe la circunferencia en el plano horizontal. En el plano horizontal. Entonces, va a pasar que la fuerza de sustentación seno de teta debe ser igual a mg. Estos dos deben ser iguales, pues, ¿no? Estos dos deben ser iguales. Estas dos fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? En la vertical, para que no sube ni baje, pues, ¿no? Entonces yo digo, fuerza de sustentación seno de teta, fuerza de sustentación por el seno de teta, debe ser igual a m. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Ya tenemos uno, ¿ah? Ahora. Entonces, ahora nosotros tenemos lo siguiente. Esta fuerza que está acá, ¿correcto? Esta fuerza que está acá, es sustentación coseno de teta. Si yo la graficara acá, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? La voy a poner de este color. Perdón, porque se note más. Sería esta fuerza que está acá, ¿no? Así, ¿no? Sería fuerza de sustentación coseno de teta. ¿Cierto, sí o no? ¿Sí? Y date cuenta que esa fuerza siempre está apuntando. Si yo dibujo ahí esto, estaría apuntando así, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Vista desde arriba, ¿no? Teniendo la vista desde arriba. Estaría apuntando así, ¿no? Así. ¿Ves? ¿Se dan cuenta ahí? ¿Correcto? Ahí está. ¿Lo ven, no? O sea, esa fuerza de color fucsia siempre está apuntando hacia el centro y siempre es fuerza de sustentación por el coseno de teta. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, si tú aplicas dinámica circular aquí, tú aplicas dinámica circular, ¿correcto? Si tú aplicas dinámica circular, tú dirías lo siguiente, ¿no? Por dinámica circular tú dirías, ah, profesor, esta fuerza que está acá es, yo diría, ¿no? Resultante centrípeta o fuerza centrípeta, ¿correcto? Es igual a masa por aceleración centrípeta. Recordemos que el vector velocidad siempre está presente aquí. Acá está el vector velocidad, acá está el vector velocidad, acá está el vector velocidad. ¿Ya? Ahí. ¿Correcto? Entonces, la resultante centrípeta sería fuerza de sustentación por el coseno de teta igual a masa por b cuadrado sobre el radio de phi.
¿correcto? Eso tendríamos nosotros, ¿eh? Eso tendríamos nosotros, ¿ya? Y entonces, eso tendríamos, ¿no? Por eso función coseno de teta igual a mb cuadrado sobre r, ¿está bien? Entonces, date cuenta que tenemos esta ecuación de acá, perdón, tenemos esta ecuación de acá, ¿ya? Y tenemos esta ecuación de acá. Esas dos ecuaciones tenemos. Entonces yo voy a colocarla acá ya. Fuerza de sustentación por coseno de teta es igual a masa por b cuadrado sobre el radio de giro. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? ¿Está bien? Ya. Entonces, acá, recuerda, te dicen acá claramente que la fuerza de sustentación, dice, es el orden de las alas y es proporcional al cuadrado de la velocidad. El coeficiente de proporcionalidad se puede considerar el mismo en ambos casos. Ah, entonces tú dices así, ¿no? Ah, profe, me están diciendo, nos dicen que la fuerza de sustentación es una constante, vamos a llamarle B, por la rapidez que tiene el avión al cuadrado. Correcto, esto es importante, chicos. Esto de acá es importante para la solución del problema. O sea, nos están diciendo que la fuerza de sustentación del aire es una constante que es V mayúscula por la rapidez que tiene el avión al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Está bien? Listo. Entonces, yo de acá puedo deducir lo siguiente. Mira, si esto es así, entonces yo tendría, del primer caso, ¿no? Que mg era igual a p v1 al cuadrado, lo voy a llamar. ¿Ya? ¿Te acuerdas de acá? Mira, esto de acá, ¿no? Fuerza de sustentación igual a mg cuando se movió horizontalmente nada más, ¿no? Y en línea recta, ¿no? Era p por v1 elevado al cuadrado es igual a mg. A esto lo voy a llamar velocidad 1, ¿ya? Velocidad 1. Entonces acá yo puedo sacar la constante b. La constante b sería mg sobre v1 elevado al cuadrado. Ah, entonces ahora, de acá, de esta ecuación de acá, yo tendría la misma constante, que es la fuerza de sustentación, la misma constante, pero por una velocidad v al cuadrado, ¿no? Diferente a v1. Y esto por seno de teta igual al mg. ¿Lo ven ahí, no? ¿Correcto? ¿Sí? Igual acá, mira. Igual acá. Igual acá. Acá tendría b por la rapidez que tiene cuando está describiendo una órbita circunferencial por el coseno de teta, perdón, por el coseno de teta igual a m b cuadrado sobre el radio de giro. Ah, entonces tú dices, ¿cuál uso? Obviamente, si yo uso la primera ecuación, que es esta de acá, te vas a dar cuenta que te van a faltar datos. Por ejemplo, yo no tengo el ángulo teta, ¿no? Profe, pero esto es b, mg sería, tú me dirías, no, profe, mg es b por b1 cuadrado. Perfecto, pero yo no tengo v, ni el ángulo teta. ¿Te das cuenta, no? Y acá tampoco tengo b1. Tengo b1, sí. Correcto, se va el b, tengo b1, pero no tengo v ni teta, ni el ángulo teta. Ah, ¿verdad, no? Entonces lo que vamos a hacer es usar la segunda ecuación, que es esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá la vamos a usar. Mira, yo me la llevo esta para acá. Copy. Entonces, esta ecuación de acá, me la llevo acá y analizo ahí. ¿Está bien? La voy a analizar. Entonces, claramente de acá se va, ¿no? Se va este señor. ¿Lo ves, no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo ven ahí, no? Y entonces, lo que tendríamos nosotros sería, eh, a ver, ya. B es igual a mg sobre b1 cuadrado, ¿cierto? Y esto por coseno de teta igual a m sobre r. M y m se va. Y entonces coseno de teta sería b1 cuadrado sobre rg. Y de eso sí tengo todos los datos, ¿sí o no? De él sí tengo todos los datos. ¿Tengo b1 o no? Sí tengo b1. ¿Tengo r? Sí. ¿Tengo g? Sí. Ah, entonces de aquí sale el ángulo teta. Es lo primero que tengo de allá. Coseno de teta sería b1 al cuadrado, ¿correcto? En este caso b1 era 200 metros por segundo. Sería 200 al cuadrado sobre R, que vale, ¿cuánto nos dijeron? 8 kilómetros, ¿no? 800 metros, 8000 metros.
8.000 metros. Y la gravedad, que vale 10 metros por segundo cuadrado. Claramente nos dijeron eso, ¿no? Entonces vamos a calcular eso un ratito. Voy a traer la calculadora. Ya, entonces, a ver, calculemos. Sería 200 al cuadrado entre 8.000 por 10. Y nos sale que coseno de teta vale 1 medio. Coseno de teta vale 1 medio. Ah, entonces de aquí, el ángulo teta, ¿cuánto vale? 60 grados. Ya hay el ángulo teta, que era uno de mis objetivos, hallar el ángulo teta. ¿Correcto? Teta igual a 60 grados. Entonces, con teta 60 grados ya puedo hallar, ¿no? Bueno, lo curioso de este problema, mira, lo cargoso que son los rusitos, porque ellos dicen, primero te piden termine en cuánto tendrá que cambiar la velocidad. Ya ahorita lo vamos allá. Pero recién en la B dicen calcule el ángulo de inclinación. Y lo primero que tenemos que hallar nosotros, o que podemos hallar según los datos, es el ángulo de inclinación. ¿Me entiendes o no? Entonces, ya una vez que tienes el ángulo de inclinación, ya puedes calcular, por ejemplo, a partir de acá, ¿no? Ya puedes calcular a partir de acá en cuánto cambió la velocidad. Entonces vas a usar esta ecuación, mira. Vas a usar esta ecuación, ¿ya? Entonces lo copiamos y lo traemos por acá. ¿Ya? Mira, entonces de acá, claramente, se va este término, ¿correcto? Y entonces acá nosotros tendríamos que b cuadrado, ¿correcto? Sería b1 cuadrado sobre el seno del ángulo. ¿Ya? Esta sería la expresión que yo tengo que hallar. A ver, ¿cuánto sale esto de acá? Esta es la expresión simbólica. ¿Cuánto saldría? Entonces calculamos, ¿no? Ah, verdad, acá puedo sacar raíz cuadrada, ¿no? Así puedo sacar raíz cuadrada acá y esto lo elevo a la 1. A la 1. Ya, ahora sí. ¿Cuánto vale esta expresión de ahí? ¿Ya? ¿Cuánto vale esta expresión? Vamos a calcular. ¿Sí? Empecemos. Entonces esto sería elevado a la 0.5. Y acá sería una división. B1 cuadrado, que era 200 al cuadrado. Perdón. 200 al cuadrado sobre seno de 60 grados, ¿no? Asegúrense de que 100 grados su calculadora. Y la velocidad, cuando describe una órbita circunferencial, es 214.9 metros por segundo. ¿Correcto? Esa es la respuesta. 14,9 metros por segundo. Y entonces, a ti no te piden eso. La respuesta, lo que te piden es, dice, mira, en cuánto debe variar. No te piden la velocidad final. Te dice, determine en cuánto tendrá que cambiar la velocidad del avión. ¿Listo? ¿Te das cuenta o no? Ah, entonces acá tú tienes que darte cuenta de entonces lo siguiente. Entonces la variación de velocidad, esa sí es la respuesta. La variación de velocidad sería pues los 214.9 metros por segundo menos los 200 metros por segundo que traía. Entonces la variación de velocidad va a ser 14.9 metros por segundo. Y ese sí es la respuesta. Esto sí es la respuesta. ¿Correcto? Esta sí es la respuesta. Traía 200 metros por segundo cuando iba horizontal y cuando describe una circunferencia cambia a una velocidad de 214.9 metros por segundo. La variación ha sido 14.9 metros por segundo. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces quiero que repases esto. Mira, este problema es bien bacán porque por primera vez se está hablando de la fuerza de sustentación del aire. Yo no estoy hablando del origen ni nada del problema, pero más o menos a los que han llevado el curso de física general alguna vez, tú sabes que el avión está dentro de un fluido que es el aire y todo cuerpo dentro de un fluido experimenta una fuerza que se llama empuje. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. También
toda fuerza que está dentro de un cuerpo es una fuerza de resistencia del aire. Y la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la rapidez al cuadrado. Esa es la fuerza de sustentación. No nos dicen la naturaleza, simplemente nos dicen, primera cosa, es que esa fuerza de sustentación es perpendicular al, al avión, a las alas del avión. ¿Correcto? Bien, entonces cuando está moviéndose horizontalmente, cuando tiene una trayectoria horizontal y se mueve con 200 metros por segundo, obviamente mg tiene que ser igual a b1 cuadrado. Esta ecuación de acá, ¿no? Tienen que ser iguales estos dos, ¿no? Porque obviamente el avión no sube ni baja, siempre se mueve en la misma horizontal. Luego cambia de velocidad a una velocidad v, y al tener esa velocidad v, lo que vemos es que comienza a dar vueltas, ¿no? En un radio r, ¿no? Pero hay que tener cuidado, cuando describe una órbita lo dibujo en dos partes. Cuando está saliendo de la hoja, da una vuelta y luego nuevamente vuelve a entrar en la hoja. Y entonces ahí vemos que al describir una órbita circunferencial, la fuerza de sustentación, que es esta fuerza de acá, esta fuerza sigue siendo perpendicular a las alas, estas son las alas, ¿no? Entonces se inclina un poco el avión, igual acá está inclinado un poco el avión, ¿correcto? Entonces esta fuerza de sustentación se va a dividir en esta componente y en esta componente, ¿correcto? En esas dos componentes se va a dividir. Igual, si yo quiero hacer la descomposición acá, va a ser lo mismo, ¿no? Va a haber una componente aquí y va a haber una componente. Pero no lo he hecho porque basta con uno. Y entonces acá tendríamos eso. Entonces aquí vemos que como describe este avión en un plano horizontal, o sea, acá hay un plano, no baja ni sube de ese plano, siempre está en este mismo plano, entonces ahí describe esa órbita circunferencial, entonces ahí debería ocurrir que esta fuerza debe ser igual a esta fuerza. Ahí está mi primera ecuación, que es esta de acá. Y luego, esta fuerza de acá, si yo la veo desde arriba, sería la responsable de que comience a describir una órbita circunferencial, ¿no? Que es la fuerza de color fucsia. Siempre tiene que haber una fuerza que apunte hacia el centro de giro para que sea la responsable de que la velocidad esté cambiando de dirección constantemente. Ojo que la velocidad, si te das cuenta, no cambia de módulo porque no hay ninguna fuerza en esta dirección, ¿no? Si no hay fuerza tangencial, no hay cambio de módulo de la velocidad. Bueno, entonces igual lo es. Entonces aquí viene un poco el truco que hacen ellos, ¿no? Te dicen, lo primero que te piden hallar es el cambio de velocidad, pero no vas a poder hallar el cambio de velocidad. Por ejemplo, si en esta ecuación tú reemplazas fuerza de sustentación igual a bv cuadrado, la nueva velocidad del avión, te das cuenta claramente que, por ejemplo, cuando reemplazas esto, no te va a salir nada porque no conoces v1 ni tampoco conoces el ángulo θ. Entonces tienes que venir acá nomás. Y aquí sí se va el v cuadrado y lo primero que hay es el ángulo θ. Eso es lo curioso, lo primero que hay es el ángulo θ. Correcto, pero eso recién ellos te los piden en la parte B, ¿no? Un poco para confundirte querían hacerte. Y bueno, una vez que hay el ángulo θ comienza a desenrollarse todo. Vaya la velocidad v y ahí es el cambio de velocidad que es. ¿Listo? Muy bien, entonces es un problema de Olimpiada Rusa grado 10 creo que es. ¿Correcto? Y muy bonito, muy interesante. Entonces, mira, yo no voy a voy a agarrar algunos problemas nada más esta vez de Olimpiadas colombianas porque son muy sencillas en verdad. Los he estado revisando de las Olimpiadas, de los libros que tengo, y son bien sencillitas, no son tan interesantes. ¿Ya? Es más, considero que los problemas que está haciendo Eleazar en clase, ¿no? Son mucho más trancas, mucho más difíciles de los que han venido en Colombia, de este tema de dinámica lineal y circular. Uno que otro, que son dos, tres, que se diferencian del resto, pero las demás son bien sencillas. Entonces voy a colocar más Olimpiadas rusas quizás ahora. ¿Ya? Listo. O quizás también Olimpiadas cubanas que también son muy buenas. Bien, chicos, entonces ahí está. Ya lo pueden revisar y recuerden, revisa este problema, analízalo. Yo voy a colgar un problemario bacán, de casi 18, 19 problemas, pero todos de Olimpiadas rusas. ¿Ya? Para hacerlo interesante. ¿Ya? Porque si no también nos aburrimos. ¿Ya? Listo, chicos, mira. Esto nos ha tomado casi 50, casi 30 minutos, ¿ves? Ningún problema, nada más. Este es un problema de fase, es ronda semifinal en Rusia, ¿correcto? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.